¿Qué hace que un imperio se eleve hasta dominar y luego colapse en el olvido? Desde Mesopotamia hasta Roma, la historia está llena de grandes imperios caídos. Pero, ¿qué tienen en común estos gigantes del pasado y por qué no lograron durar? Hoy exploraremos el ascenso y la caída de los imperios antiguos, en un viaje único. Imagina ser parte de una civilización que construyó maravillas y gobernó el mundo. Los imperios no solo dominaron militarmente, sino también en cultura y tecnología. Mesopotamia, cuna de la civilización, nos enseñó las primeras leyes y escritura. Pero incluso esta tierra fértil fue víctima de invasiones, caos y luchas internas. Egipto, con sus faraones y pirámides, pareció eterno, pero tampoco lo fue. Durante siglos, los faraones gobernaron con poder absoluto sobre el río Nilo. Sin embargo, la corrupción y las invasiones extranjeras debilitaron su estabilidad. La caída de Egipto nos recuerda que incluso los más grandes no son invencibles. Persia, bajo Ciro el Grande, creció como un modelo de tolerancia y organización. Su eficiente sistema de gobierno lo convirtió en uno de los imperios más prósperos. Pero Alejandro Magno conquistó Persia, marcando el fin de una era gloriosa. Y hablando de Alejandro, su imperio fue uno de los más veloces en expandirse. Pero tras su muerte, la falta de sucesión clara dividió todo lo que había logrado. ¿Ves el patrón? El liderazgo y la unidad son claves para mantener un imperio. Roma, quizá el imperio más icónico, se alzó desde pequeñas aldeas en Italia. Con una mezcla de astucia militar y gobierno estratégico, Roma conquistó el mundo. La República Romana estableció bases de derecho y política que usamos hasta hoy. Pero la ambición, las guerras civiles y la corrupción plantaron las semillas de su caída. El Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo, dejando un legado imborrable. Mientras tanto, el Imperio Chino florecía con dinastías como los Han y los Tang. Los chinos dominaron la pólvora, la seda y una compleja administración central. Pero las invasiones mongolas y los conflictos internos marcaron su declive temporal. Los mongoles, bajo Genghis Khan, construyeron el imperio más grande de la historia. Su éxito residió en su movilidad, tácticas y tolerancia religiosa sin precedentes. Pero tras su fragmentación, los territorios conquistados retomaron sus identidades. En América, los aztecas y los incas crearon vastos imperios en condiciones extremas. Sus logros en arquitectura, astronomía y agricultura fueron impresionantes. Pero la llegada de los europeos trajo enfermedades y guerras que los devastaron. Aquí surge una pregunta: ¿son los imperios víctimas de su propio éxito y tamaño? A menudo, el crecimiento excesivo genera tensiones internas difíciles de manejar. La expansión requiere recursos, y los imperios suelen sobrepasar sus propios límites. Además, los enemigos externos siempre están esperando el momento de atacar. Las rivalidades internas también son veneno puro para cualquier superpotencia. Roma tuvo guerras civiles, Egipto sufrió divisiones dinásticas y Persia traiciones. Por otro lado, los imperios también enfrentaron desafíos climáticos y desastres naturales. Sequías, hambrunas y epidemias a menudo debilitaron su estabilidad social. Pero no todo fue tragedia, los imperios dejaron un legado cultural invaluable. La arquitectura, las leyes, la ciencia y el arte han sobrevivido hasta nuestros días. Incluso los idiomas modernos están influenciados por estos antiguos colosos. Pensemos en el latín, la base de muchas lenguas europeas actuales. O las matemáticas de los babilonios, que sentaron las bases para la geometría. Sin embargo, la pregunta sigue: ¿por qué los imperios no pudieron evitar su caída? Tal vez porque el poder absoluto tiende a generar debilidad interna con el tiempo. O tal vez porque la humanidad siempre anhela algo nuevo, algo mejor. Es posible que los imperios sean simplemente reflejos de nuestra propia naturaleza. Después de todo, la historia es cíclica,
lo que sube, eventualmente baja. Los imperios nacen, crecen, alcanzan su auge y luego enfrentan su inevitable declive. Pero cada caída trae consigo una lección para las generaciones futuras. Y en esa lección, encontramos un mapa para entender nuestro propio mundo. ¿Qué podemos aprender de los errores y aciertos de los antiguos imperios? Quizás, la estabilidad y la sostenibilidad son esenciales para cualquier civilización. También que la arrogancia puede ser la perdición de los más poderosos. Y que la colaboración puede ser tan importante como el dominio. Hoy, los países y las organizaciones modernas tienen lecciones que aplicar. Si bien no somos imperios, las dinámicas de poder aún nos afectan. Entonces, la próxima vez que mires un mapa, piensa en los imperios del pasado. Ellos moldearon el mundo que conocemos hoy, con todas sus glorias y fallas. Recuerda, no hay grandeza sin desafíos, ni éxito sin responsabilidad. Y al final, los imperios son recordados no solo por su poder, sino por su legado. Ahora, dinos en los comentarios, ¿qué imperio te fascina más y por qué? Suscríbete al canal para más historias de poder, intriga y aprendizaje histórico. Volvamos a Egipto, un reino que inspiró mitos y cambió la historia de la humanidad. Las pirámides, como la de Giza, siguen siendo una maravilla de la ingeniería antigua. Pero, ¿sabías que fueron los sacerdotes quienes influyeron enormemente en la política? Los faraones dependían de la religión para consolidar su poder y justificar su reinado. Las disputas entre faraones y sacerdotes debilitaron la estabilidad interna del reino. En paralelo, los pueblos del mar aprovecharon esta debilidad para invadir Egipto. El legado de Egipto es innegable, pero su declive fue un presagio para otros imperios. Persia, por ejemplo, fue el primer imperio multicultural de la historia. Bajo Darío, construyeron caminos y un sistema postal que unió vastos territorios. Pero, como vimos antes, Alejandro Magno puso fin a esta gran civilización. Ahora hablemos de Roma. ¿Sabías que comenzaron como una simple aldea agrícola? Su habilidad para adaptarse y aprender de otras culturas fue clave en su ascenso. Copiaron técnicas militares, ideas políticas y hasta dioses de los pueblos conquistados. Sin embargo, esta expansión trajo problemas, como la sobreextensión territorial. Gobernar un imperio tan vasto requería recursos que finalmente fueron insuficientes. Además, el cambio climático y las invasiones bárbaras aceleraron su colapso. Mientras tanto, en Asia, China experimentaba ciclos de unidad y fragmentación. Las dinastías como los Tang lograron avances en ciencia, arte y tecnología. Sin embargo, también enfrentaron revueltas internas y amenazas externas constantes. El patrón se repite, los imperios caen cuando las bases internas comienzan a fracturarse. Pero ¿qué pasa con los imperios que no dependieron tanto de la expansión militar? Los mayas, por ejemplo, destacaron más por su astronomía y arquitectura que por la guerra. Aún así, su colapso está envuelto en misterio, sequías, guerras internas. Los aztecas, en cambio, dependieron de tributos y conquistas para mantener su poder. Pero su encuentro con los conquistadores españoles resultó en su destrucción rápida. Esto demuestra cómo los cambios inesperados pueden destruir incluso a los más fuertes. En Sudamérica, los incas crearon un imperio conectado por caminos y puentes únicos. Su sistema de quipus para registrar datos es aún un misterio fascinante para los historiadores. Sin embargo, su falta de armas avanzadas los hizo vulnerables ante los conquistadores. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Que la innovación no siempre es suficiente. La cohesión interna y la capacidad de adaptarse son igualmente cruciales. Otro factor interesante es cómo los imperios usaron la propaganda para controlar.
Los líderes solían ser glorificados como dioses o figuras predestinadas al poder. Esto mantenía unida a la población, pero también creaba dependencia del liderazgo. Cuando un líder débil llegaba al poder, todo el sistema colapsaba rápidamente. Calígula, por ejemplo, es recordado por su tiranía y decisiones absurdas. Por otro lado, Augusto consolidó el imperio y marcó su era de mayor esplendor. Esto muestra que el liderazgo individual puede determinar el destino de un imperio. Pero no olvidemos el papel del pueblo, las rebeliones fueron un factor recurrente. Cuando la población pierde la confianza en sus líderes, el sistema se desmorona. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia sociedad y sus dinámicas de poder. ¿Estamos repitiendo los errores del pasado en nuestras estructuras modernas? La historia no se repite exactamente, pero las lecciones siguen siendo relevantes. Los imperios modernos pueden no tener emperadores, pero enfrentan desafíos similares. La globalización, el cambio climático y las tensiones sociales son retos compartidos. Aunque no se trate de conquistar territorios, el poder económico es el nuevo campo. Las empresas gigantescas actúan como imperios, con influencia en todo el planeta. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema económico global enfrenta inestabilidad? Al igual que los imperios antiguos, la falta de equilibrio puede llevar al colapso. Pensemos en la Gran Depresión o las crisis financieras del siglo XXI. Estos eventos recuerdan cómo la interdependencia puede ser una espada de doble filo. Mientras tanto, los avances tecnológicos marcan una nueva era de expansión. La inteligencia artificial y la exploración espacial son nuestras nuevas fronteras. Pero, como en los antiguos imperios, el mal uso del poder puede tener consecuencias. La ética y la sostenibilidad son los pilares de cualquier avance duradero. Al observar la historia, vemos que las civilizaciones más exitosas fueron resilientes. Adaptarse a los cambios, tanto internos como externos, es clave para sobrevivir. Las dinastías chinas, por ejemplo, lograron reinventarse tras cada colapso. Y aunque el Renacimiento no fue un imperio, marcó una era de aprendizaje tras la caída. Es fascinante cómo los imperios renacieron en formas nuevas e inesperadas. El legado cultural y los sistemas políticos de Roma influyeron en toda Europa. Incluso las ciudades-estado griegas inspiraron ideales democráticos modernos. Sin embargo, no podemos olvidar los costos humanos que los imperios dejaron. Las guerras, las esclavitudes y las desigualdades marcaron profundamente la historia. ¿Podemos construir una civilización sin repetir esos errores? Es nuestra misión. Hoy vivimos en un mundo interconectado, donde cada acción tiene repercusiones globales. Reflexionemos sobre cómo los imperios manejaron la diversidad cultural y religiosa. Algunos, como Persia, fueron tolerantes, mientras que otros optaron por la opresión. Las lecciones están ahí, la inclusión puede ser una herramienta para el éxito. A lo largo de la historia, los imperios mostraron cómo la colaboración es crucial. Las alianzas, ya sean políticas, militares o comerciales, marcan la diferencia. Pero la traición y la codicia a menudo desmoronaron esas mismas alianzas. Pensemos en las guerras púnicas, Roma y Cartago compitieron por la supremacía. Roma ganó, pero a un costo inmenso, demostrando que incluso la victoria es compleja. Y hablando de victorias, ¿qué sucede con los imperios olvidados? Civilizaciones como los hititas o los fenicios influyeron profundamente en la historia. Aunque no siempre los recordemos, su impacto en el comercio y la escritura es vital. Estas historias nos recuerdan que incluso los imperios más pequeños dejaron huella. Hoy, con cada descubrimiento arqueológico, reescribimos la historia de estos pueblos. Así que, ¿cuánto más podemos aprender si seguimos explorando nuestro pasado? Los imperios antiguos nos enseñaron que la curiosidad es una fuerza imparable.
La búsqueda del conocimiento y la expansión del entendimiento son nuestro legado. Pero debemos tener cuidado con repetir los errores que llevaron al colapso. El equilibrio entre innovación, sostenibilidad y humanidad es el gran desafío. Al final, los imperios no son solo relatos de grandeza, son advertencias. Cada civilización es un recordatorio de nuestra capacidad para crear y destruir. Hoy tenemos una oportunidad única, construir un mundo más justo y equilibrado. Reflexionemos sobre nuestra historia para evitar las trampas del poder absoluto. Porque, como muestra la historia, todo lo que sube, eventualmente baja. Pero, mientras estemos aquí, podemos decidir qué tipo de legado queremos dejar. Suscríbete y acompáñanos en este viaje histórico para aprender del pasado y soñar el futuro.